practicar y ir conociendo acerca de diferentes temas y poder compartirlos a nuestra ciudadanía. Temas importantísimos que a su vez sus estudiantes también van refrescando conocimientos y practicando. Realmente muy gustosa, soy la doctora Jimena Valdivieso y les acompañaré la tarde con este programa tan interesante, un tema muy interesante, el cual tenemos que prestarle bastante atención y conocer por un tema básico de conocimiento como es la inyectología. Bienvenidos a nuestro programa y esperamos desarrollarlo de la mejor forma. Esta es su casa, como siempre decimos, pues ya esperamos que ustedes pasen una hora de mucha información y sobre todo de práctica y aprendizaje. Medicamentos a través de las inyecciones. Es por eso que es un conocimiento fundamental que tienen que tener, sobre todo bases muy claras y muy firmes para evitar complicaciones. Bienvenida y cuéntanos un poco acerca de este tema tan interesante. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias al instituto por haberme invitado. Estoy muy orgullosa de representar a los docentes en esta práctica. Es muy importante que el profesional de enfermería conozca acerca de la inyectología. ¿Por qué? ¿Qué es una inyección? Una inyección es la introducción de un medicamento o de un biológico, de algún producto, por diferentes vías al organismo. Estas vías pueden ser por vía oral, por vía parenteral o incluso puede ser por vía tópica. Entonces existen diferentes formas de administrar un medicamento. Hablamos de una inyección segura, que es el tema que estamos promoviendo el día de hoy. ¿Qué es una inyección segura? Una inyección segura es aquel procedimiento que realiza el profesional de enfermería con la finalidad de evitar riesgos o complicaciones, tanto en el paciente que va a recibir la medicación, en el profesional que va a administrar o incluso para el ambiente. ¿A qué me refiero con estos riesgos? Podemos evitar riesgos en el paciente administrando el medicamento correcto, la vía correcta, a la hora correcta, la prescripción correcta, ¿sí? Evitamos accidentes para el profesional de enfermería cuando contamos con el material necesario para eliminar estos residuos o para eliminar los desechos que resultaron como producto del procedimiento, ¿sí? Por ejemplo, manteniendo un recipiente o un guardián muy resistente para evitar los pinchazos accidentales de los profesionales del área de la salud. Y también para el ambiente, ¿cómo evitamos estos riesgos en el ambiente? Clasificando adecuadamente los desechos. Los no contaminantes, los cortopunzantes, los desechos especiales. Desarrollando un poco la primera parte que nos mencionó de la importancia de que el personal de enfermería conozca acerca de la adecuada administración, la vía que tiene que ser la correcta, las técnicas y protocolos que existen para aplicar correctamente y evitar las complicaciones que puede haber. Es por eso la importancia que el personal de enfermería tenga bases y conocimientos de farmacología. Amplíenos un poco más al tema, ¿por qué es importante que ellos conozcan sobre esto? Claro, es muy importante que nuestros estudiantes que van a ser futuros profesionales en el área de enfermería conozcan acerca de la farmacocinética, de la farmacodinámica. ¿Qué quiere decir esto? Los procedimientos que cumple un medicamento dentro del organismo. Todos los medicamentos no cumplen el mismo proceso farmacológico. Muy aparte de la farmacología, que es muy importante, el estudiante debe conocer también el marco teórico con referente a la anatomía, a la fisiología del cuerpo, cómo funciona normalmente nuestro organismo y qué acciones va a ejecutar el fármaco una vez administrado. Y la anatomía, ¿por qué? Porque necesitamos conocer en qué músculo vamos a administrar, necesitamos conocer en qué venas vamos a administrar un medicamento, ¿sí? Necesitamos saber cuáles son las acciones o interacciones farmacológicas, porque si bien es cierto, hay medicamentos que actúan como agonistas y como antagonistas, quiere decir que aumentan y que disminuyen la acción del fármaco. E incluso es muy importante y lo que promovemos en este instituto también es que el estudiante conozca cuáles son los efectos adversos del medicamento, porque ya hay artículos científicos que nos demuestran y nos reflejan cuáles son los principales efectos adversos. Pero en nuestra responsabilidad como docentes es formar un criterio o un pensamiento crítico en el estudiante, que pueda reconocer a un paciente normal qué tipo de reacciones adversas puede tener y, por ejemplo, si se presenta un paciente con comorbilidades, ya sabe el estudiante que hay un mayor riesgo de padecer este tipo de efectos adversos.
Para eso tienes la prevención de poder tener a la mano la forma de contrarrestar estos efectos. También hablamos de los protocolos en el momento de la aplicación. Existen protocolos que ustedes manejan que tienen que ser los adecuados para evitar complicaciones. Una de estas el conocimiento de la parte anatómica, cómo va a reaccionar un medicamento, como lo mencionó. Pero hay los protocolos importantísimos a seguir sin saltarme en ninguno de ellos, porque el momento que los hago al pie de la letra, pues voy a conseguir que sea una inyección segura, porque una cosa es inyectar y otra cosa es que sea segura la inyección. Hablemos de los protocolos a seguir que tienen que tener y que tienen que los estudiantes estar formándose en ese tema. Algo muy importante que manejamos dentro del procedimiento ya de la aplicación de una inyección son los 10 correctos de enfermería, ¿sí? Anteriormente se utilizaba 5 correctos. Hoy en día, con el avance de la tecnología, con el avance de los ensayos clínicos, de los artículos científicos, se han aumentado a 10 correctos. ¿Qué son estos 10 correctos? Es un proceso metodológico que se le enseña al estudiante para que pueda identificar aquellos parámetros de calidad y que van a otorgar seguridad al paciente durante la administración de una inyección. ¿Cuáles son estos 10 correctos? Tenemos el paciente correcto. Verificar que mi paciente sea el paciente que está registrado en la historia clínica, ¿sí? Para evitar confusiones. Que sea el medicamento correcto, la vía de administración correcta, la forma correcta, porque tenemos pastillas, tenemos por vía parenteral, tenemos cápsulas, emulsiones, jarabes, que sea la forma farmacéutica correcta, la hora correcta, la dosis correcta, porque hay dosis cada 4 horas, cada 6 horas, cada 8 horas, que sea la prescripción correcta también. No podemos administrar un medicamento si en la receta está con tachones, está con manchones, o incluso no entiendo qué vía es o qué dosis tengo que administrar, ¿sí? Muy aparte de estos correctos que ya he enunciado, también es muy importante y en el protocolo del Ministerio de Salud Pública nos recalca la educación al paciente, ¿sí? Cuando yo voy a administrar, educarle al paciente. Buenos días, mi nombre es Caterina, soy su enfermera, le voy a administrar esta ranitidina por vía intravenosa. Le va a ayudar a proteger su estómago, explicarle para qué, porque a veces los pacientes refieren y dicen, la enfermera vino, me administró, pero no sé qué me puso, ¿sí? O a veces se le pregunta al paciente, ya le dieron su medicación, pero no sabe qué medicamento se le aplicó. Otra cosa que es frecuente y que vemos muy seguido son las fobias a la inyección. Entonces, el rato que entra la persona que va a aplicar la inyección, pienso que es importantísimo generar este ambiente de confianza, de tranquilidad, de lo que le vamos a hacer va a estar bien, más allá de los miedos, porque existen muchos y se perciben. La fobia a las inyecciones es una de las cosas que más con frecuencia encontramos, gente que se desmaya, que pierde el control, baja su presión realmente antes de aplicar la inyección. Entonces, para eso tenemos que tener una formación del conocimiento exacto, porque a veces te frenan, te quieren coger la mano por los miedos. O le retiran la te aguja. retiran la aguja, te dicen, a ver, ¿qué me va a hacer, qué me va a poner? Y si la enfermera está sin saber qué va a pasar, qué importante la seguridad que tienen que tener. Sí, algo muy importante en la enfermera también es la práctica, no solamente el conocimiento. Yo puedo tener mucho conocimiento, pero si no tengo la técnica, la manera correcta de expresarme con el paciente, la comunicación que debo tener con el paciente, no va a ser posible de que esa inyección sea segura y de que esa inyección sea eficaz, porque incluso como se manifiesta en algunos casos, los niños, sobre todo cuando se trabaja con paciente pediátrico, las mamitas en las casas les amenazan a los hijos y les dicen, si no comes la sopa te voy a inyectar, verás, la enfermera va a venir, te va a poner una inyección, y desde ahí ya creamos una fobia en ese paciente. Entonces, cuando llega a la casa de salud, el niño, sobre todo, no le gusta ni verla a la enfermera y empezamos a tener ya un momento de tensión en donde la enfermera deberá o el enfermero deberá empezar a desarrollar sus destrezas, sus habilidades comunicativas e informar al paciente para qué le va a servir, que no le vamos a hacer daño, más bien que con esa inyección, con esa inmunización, lo que tratamos es de evitar enfermedades o controlar una patología. ¿Qué tan real puede ser que se dice, que se ha visto otras personas, dicen la experiencia, creo que como dice usted es la que cuenta, para poder despejar esta inquietud que se me viene este ratito a la mente? ¿Qué tan real puede ser que realmente cuando dicen se le perdieron las venas, no las encontramos porque está nervioso? Hay una retracción de las venas, hay un fenómeno que puede pasar y se puede suscitar. En su experiencia, ¿ha sentido realmente cuando el paciente está relajado, muy totalmente en su ambiente, pues no hay problema?
Entonces, ahí recurrimos a otros procedimientos que también nos ayudan a ubicar las venas en este caso y el sitio donde vamos a pinchar, a puncionar, como es la administración de una solución caliente o a lo mejor este masaje para que retorne, haya retorno venoso y se puedan observar las venas. Entonces es muy importante que la enfermera, muy aparte de la técnica, también tenga conocimientos científicos, como lo decía anteriormente, basados en lo que se refiere a anatomía, fisiología, farmacología, procedimientos de enfermería, procedimientos básicos y algo muy importante también, ¿para qué? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de evitar los errores clínicos. ¿Qué es un error clínico? Un error clínico es una mala acción, una mala práctica, lo que reconocemos como una mala práctica profesional, que anteriormente solo se reconocía la mala práctica médica. Ahora ya hablamos de la mala práctica profesional, que lo puede cometer el profesional de enfermería también por desconocimiento, porque no tuvo una buena técnica aséptica, porque a lo mejor no revisó la fecha de caducidad del medicamento o porque lo colocó en una vía que no era la de colocar. Incluso miren que es muy importante que el estudiante conozca acerca de los procesos de dilución de los medicamentos, porque hay medicamentos que se los debe diluir obligatoriamente y que si no los diluyo, puedo provocar una anafilaxia en el paciente o una complicación aún más grave, como la muerte de nuestro paciente. Es el caso del famosísimo Soletrol potasio. Si yo lo administro directamente intravenoso, lo que puedo provocar es una muerte súbita, una muerte directa en el paciente. Mira qué importante el conocimiento de estos, pero también para nuestros amigos televidentes que es importante conocer cuál es la forma que me tienen que tratar, en qué manera es adecuada, porque esto influye muchísimo a que uno se relaje y esté tranquilo en un ambiente de confort, o bien haya resistencia y evites ponerte el medicamento que a la final te va a ayudar muchísimo en tu salud. Pueden existir márgenes de error, como nos comentó, y las complicaciones pueden ser gravísimas. Si hablamos de una complicación como el moradito que se me queda cuando me inyectó, es una complicación sin duda, pero no es una complicación gravísima que va a marcarlo al paciente. Pero existen las complicaciones graves, como nos mencionó, que sí realmente pues juegan la vida del paciente. Sí, por eso es que es muy importante la formación del profesional de enfermería para evitar estos errores, para brindar seguridad en el paciente y para evitar realizar malas prácticas profesionales. Algo muy importante que también procuramos en el instituto es educar al estudiante en lo que corresponde a los cuidados de enfermería antes, durante y después de la administración de una inyección. Por ejemplo, si tenemos un caso de una paciente que es hipertensa y toma su medicamento todos los días, es muy importante el papel de la enfermera, del enfermero. ¿Por qué? Porque debería controlar la presión arterial antes de administrar el antihipertensivo. ¿Qué es lo que pasa? Pongamos un supuesto caso que se trate de una persona hipertensa que justo en ese momento del horario de la medicación tiene un episodio de hipotensión. Está con obnubilación, está letárgica, está somnolienta. Y yo, si no tuve la precaución de controlar el signo vital importante, que es la presión arterial, y le administré el antihipertensivo, lo que voy a hacer es bajar súbitamente más la presión arterial. Y lo que puede ocasionar en un posible caso en esta paciente es que cuando se levante de la cama, se resbale, se caiga, tenga una fractura, se va a aumentar los días de hospitalización, aparte de que ya cometí un error profesional al no tener ese cuidado de enfermería. El paciente va a reclamar porque ya bajó la calidad de atención. Claro, el cuidado tiene que ser antes, durante y después, porque existen medicamentos que son administrados y son un poco dolorosos. Y hay que irle explicando al paciente en este proceso, hasta que esto es reabsorbido en su totalidad, que el dolor va a ir disminuyendo. Entonces tenemos que estar junto con ellos en el momento de que hasta el medicamento se va a ir absorbiendo y va entrando a nuestro organismo para hacer su acción. Hay algunos que son sumamente molestosos, por más que sea con una técnica maravillosa y se los ponga muy despacio, son molestosos. Entonces, dentro de estos medicamentos, en estos medicamentos más bien es la importancia del seguimiento del que habla la LICEN para que el paciente se sienta en confort todo el momento, antes, durante y después, y vaya tranquilo después de la aplicación o se quede hospitalizado después de la aplicación, pero sepa que cada medicamento es puesto con conocimiento, con fundamento científico, con el
camino necesario con los protocolos adecuados realmente que debe haber. Existen diferentes vías de administración antes de pasar a la práctica que todos estamos anhelando, porque es la parte más emocionante, ya ir viendo y ver en estos maravillosos pues simuladores. Tenemos aquí en el instituto acerca de 3 vías principales: la vía oral, la vía parenteral y la vía tópica. Dentro de la vía oral vamos a manejar diferentes subvías de administración que sí me gustaría que me acompañen a los laboratorios para ir detallando un poco más. Perfecto. Definitivamente para poder entender las vías de administración tenemos maquetas, tenemos simuladores, todo se lo va a entender claramente. Mientras la LICEN se prepara y se alista, los estudiantes ya están listos, también vamos a presentarlos en un rato más. Ellos se han preparado de una forma maravillosa para hacerle conocer a todos ustedes la forma adecuada, indicada, como es los protocolos indicados y lo que no hay cómo hacer también y no es correcto hacer, ellos van a indicar ahora en un rato más. Así que, ¿qué le parece que sea lista? Yo tengo recomendaciones para nuestros amigos televidentes. Gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de este proyecto maravilloso como es Instituto Tecnológico Superior Bolivariano. Las matrículas están abiertas, recuerden que tenemos categoría A. Es súper importante para todos nosotros que nos acompañen definitivamente en este proyecto tan grande y gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales. Matrículas abiertas, comunícate www.tbolivariano.edu.es y forma parte de la familia del Instituto Tecnológico Superior Bolivariano. Lo que sueñas, lo que quieres ser. Vive la experiencia de ser parte de la comunidad bolivariana y encuéntranos en la José Antonio Iguren y Bolívar. Así es, estamos listos ya en un rato más con la LICEN que se está preparando, sus estudiantes preparados también. Las matrículas están abiertas y hay razones muy grandes por las que tú tienes que formar parte del Instituto Tecnológico Superior Bolivariano. Tenemos calificación A, la mejor categoría en instituto. También hay reconocimiento del CENESID. Tú puedes hacer igualmente una maestría de 4º nivel. Gracias al Instituto Tecnológico Superior Bolivariano tienes tu título de 3er nivel. Forma parte de esta maravillosa familia. Bueno, muchísimas gracias, doctora Jimena, por el pase. Estamos desde las instalaciones en el Instituto Tecnológico Superior Bolivariano, desde el laboratorio número 1 de enfermería. Sí, como podemos observar, tenemos en un plano general todos los instrumentos que hemos podido recolectar para demostrar las formas farmacéuticas de la administración de medicamentos, que es muy importante que el profesional de enfermería maneje. Tenemos una maqueta que ha sido elaborada por nuestros estudiantes de enfermería, una linda maqueta hecha por sus manos, ¿sí? En donde nos demuestra algunas vías de administración. Como lo habíamos mencionado anteriormente, es muy importante que el enfermero o la enfermera conozca cuáles son las vías de administración. Habíamos descrito 3 vías: la vía oral, la vía parenteral y la vía tópica. ¿Cuál es la vía oral? La vía oral es la que se va a administrar por la boca, ¿no es cierto? Esta vía se clasifica en 3 subvías de administración. ¿Cuáles son? La vía bucal, la vía sublingual y la vía enteral, que quiere decir que me voy a digerir, voy a tragar el comprimido, la tableta, la cápsula, ¿sí? Tenemos diferentes formas farmacéuticas que podemos administrar por vía oral. Tenemos tabletas, como lo podemos observar aquí, tenemos tabletas, tenemos comprimidos, tenemos cápsulas, tenemos medicamentos en polvo, tenemos medicamentos por vía oral que son los goteros también, medicamentos en gotas como el acetaminofén, que es el famosísimo paracetamol, ¿sí? Que los podemos administrar por vía oral. Por la vía parenteral, ¿qué medicamentos vamos a administrar? En la vía parenteral tenemos 4 subvías de administración. La vía intramuscular. ¿Qué quiere decir intramuscular? Que va a ir directamente al músculo. Como por ejemplo, ¿qué medicamentos? El neurobión, ¿sí? Que es el complejo B. Este neurobión, como lo encontramos con mayor prevalencia en la farmacia, es el complejo B que viene con lidocaína, ¿sí? Este preparado ya viene únicamente para conectar la aguja y para ser administrado por vía intramuscular. Tenemos también la vía intravenosa. La vitamina C, como podemos observar, tenemos diferentes presentaciones. Aquí tenemos en vial, ¿sí? Y aquí que viene en 50 ml y acá tenemos en
en una ampolla de 500 miligramos que viene en 5 ml, ¿sí? Entonces, es muy importante que el enfermero, la enfermera o la persona responsable de la administración observe cuál es la presentación que está prescrita en la receta o en la historia clínica. Dentro de las vías parenterales ya hemos hablado de la intramuscular, hemos hablado de la intravenosa, vamos a hablar de la intradérmica. ¿Cuándo utilizamos la intradérmica? Por ejemplo, cuando vamos a administrar la penicilina, ¿sí? Es muy importante que la enfermera conozca cuáles son o cuál es la historia alérgica del paciente. Si tiene o no alergia a un antibiótico como es la penicilina. Entonces, para administrar la penicilina, antes de administrarla, es la función de la enfermera, la primera función de la enfermera es realizar la prueba de sensibilidad, comprobar si tiene o no alergia a través de la administración de una dilución de penicilina por vía intradérmica. Y también tenemos la vía de administración subcutánea. Algo que les hemos traído aquí muy interesante es la insulina, ¿sí? Para la administración de insulina, nosotros ocupamos en viales o también viene esta presentación, ¿sí? Que son los lápices de insulina. Por ejemplo, el nombre comercial de este medicamento se llama Novopen 4, ¿sí? Y viene como un lapicero que es de uso único del paciente y es de muy fácil acceso, de muy fácil aplicación. Es una función de la enfermera, del enfermero, educar al paciente, enseñarle cómo administrarse esta penicilina. Sí, como lo podemos observar aquí, viene la aguja, ¿sí? Ya preparada. Únicamente lo que tiene que hacer el paciente es regular las unidades de insulina. Si es 1 unidad, 2 unidades, 4, 6, dependiendo de la prescripción del médico, ¿sí? Entonces es muy importante enseñarle al paciente cuándo y cómo debe administrarse la penicilina, la insulina, perdón, que es uno de los principales medicamentos que se utiliza en Loja y a nivel nacional por la alta demanda de pacientes diabéticos, insulinodependientes. Es muy importante también hablar de la última vía que tenemos, que es la vía tópica. ¿Qué medicamentos vamos a administrar por vía tópica? Vamos a administrar medicamentos directamente a la piel, como las cremas, las emulsiones, las pastas, en caso de quemaduras, ¿sí? Vamos a administrar también medicamentos oftálmicos, como los goteros, ¿sí? Antibióticos también para el tratamiento de la conjuntivitis o prevención de la conjuntivitis. También vamos a administrar medicamentos por vía nasal, como los inhaladores, ¿sí? Medicamentos por vía tópica, ótica también en el oído, antibióticos, ¿sí? Entonces tenemos diferentes tipos de medicamentos. Dentro de la vía tópica también tenemos la administración por vía rectal y vaginal. Por vía rectal, ¿qué medicamentos vamos a administrar? Podemos administrar enemas evacuantes, ¿sí? Podemos administrar supositorios. Por vía vaginal, y que también es un medicamento de alta demanda en el mercado, que es el metronidazol y el clotrimazol, ¿sí? Que ayuda al tratamiento de las infecciones vaginales producidas por hongos. Entonces, estos medicamentos vienen en óvulos, que pueden ser tabletas también, tabletas duras o tabletas vaginales conocidas también, o incluso pueden ser óvulos blandos o óvulos duros. Como ya los había dicho, el principio farmacéutico es el metronidazol y el clotrimazol, que son dentro de los principales medicamentos. Eso es en cuanto les puedo indicar acerca de las vías de administración. Ahora sí, vamos a pasar con los compañeros estudiantes del tercer ciclo de enfermería, quienes nos van a ayudar con la vía de administración intramuscular, intravenosa, subcutánea y la vía intradérmica. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que es la vía subcutánea. Se aplica en el tejido celular subcutáneo. Es una forma fácil de administrar medicamentos como la insulina, heparinas y las vacunas como sarampión, varicela, fiebre amarilla y rubiola. Esta es una forma de administrar medicamentos en casa. Es una manera fácil que lo puede realizar el paciente o el familiar.
Eh, es una técnica fácil, no es dolorosa, este, es de absorción lenta y se la realiza en un ángulo de 45 grados. La vía intradérmica se la realiza para lo que es la prueba de sensibilidad hacia la penicilina o para aplicar vacunas como la BCG y la FIPV. En esta se aplica la inyección a 10 grados sobre la dermis. Se aplica una cantidad mínima de medicamento para lo que es la prueba de sensibilidad, ya que en esta parte del cuerpo tiene una lenta absorción del medicamento, lo que nos permite comprobar o demostrar si el paciente tiene una sensibilidad hacia la penicilina. Ya, muchísimas gracias, Luis. Entonces vamos a pedirle a Luis que nos colabore como paciente para hacer la parte práctica, para desarrollar la parte práctica, ¿sí? Entonces, para poder desarrollar la parte práctica, nosotros vamos a utilizar, vamos a mencionar el procedimiento correcto que se debe utilizar para la administración del medicamento. Primero vamos a realizar la administración por vía subcutánea. Les había mencionado ya acerca de la insulina, sí, que es uno de los procedimientos que se utiliza muy frecuentemente en el paciente diabético y es un procedimiento rutinario que se utiliza todos los días. Entonces es muy importante enseñarle al paciente. Aquí nosotros contamos con una maqueta, ¿sí?, que la vamos a utilizar para poder identificar el procedimiento correcto de administración de la insulina, ¿sí? Para ello necesitamos una jeringa, que es esta, una jeringa de insulina. Vamos a quitar el seguro, ¿no es cierto? Vamos a tener los medicamentos preparados. Vamos a pedirle a Karen, por favor, que nos ayude, que nos asista. Ayúdeme, por favor, con la insulina, los guantes. Vamos a preparar el material. Necesitamos las torundas, necesitamos la jeringuilla y necesitamos los guantes. Obviamente también necesitamos material para descartar los desechos, como había mencionado ya anteriormente, como un guardián. El primer procedimiento es lavarse las manos. Una vez que ya tenemos recolectado todo el material, vamos a proceder a lavarnos las manos, recordando siempre los 5 momentos y todos los pasos de lavado de manos, ¿sí? Una vez que nos hemos lavado las manos, vamos a proceder a ponernos los guantes. Karen, por favor, revísenos la historia clínica del paciente. ¿Cuántas unidades de insulina debemos administrar? El paciente Luis, tenemos que administrarle 2 unidades de insulina, Elisa. Ya, 2 unidades. Vamos a corregir el aumento de la glicemia, ¿sí?, con 2 unidades de insulina. Generalmente el paciente diabético lleva la receta a su domicilio, 10, 12, 14 unidades antes del desayuno o postprandial, quiere decir después del desayuno, ¿sí? Entonces es muy importante enseñar al paciente. Señor Luis, le vamos a administrar la insulina, ¿sí? Le voy a enseñar cómo debe administrarse. Tenemos el frasco de insulina. Vamos a cargar la insulina con 2 unidades, como está estipulado en la historia clínica. Ya hemos revisado que se trata del paciente correcto, la medicación correcta, ¿sí? Ya tenemos preparado. Vamos a abrir la torunda y lo que vamos a hacer es desinfectar. ¿En qué sitios puedo administrar la insulina? Puedo administrar en la parte del abdomen. ¿Por qué? Porque hay bastante tejido celular subcutáneo, bastante grasa. Podemos administrar en la parte de la escápula. Podemos administrar en la parte superior externa, en la cara externa del antebrazo, del brazo. Vamos en este caso a identificar la administración por vía subcutánea en la parte abdominal. Siempre colocamos a 2 centímetros del ombligo la inyección, ¿sí? Vamos a desinfectar, señor Luis, siempre de adentro hacia afuera, ¿sí? Dejo unos segundos que haga efecto el alcohol y voy a administrar, ¿sí? Perdón, un pinchacito, perdón. La administración del medicamento
depende de la grasa corporal y del peso del paciente, ¿sí? El ángulo que voy a administrar depende del peso del paciente. Si es un paciente que tiene mucha grasa, entonces voy a administrar en un ángulo de 90 grados. Pero si es un paciente que tiene un bajo peso corporal y no observo tejido celular subcutáneo en abundancia, tengo que manejarme en el ángulo que ya nos había explicado el compañero, que es en un ángulo de 45 grados, ¿sí? Espero unos segundos que haga hemostasia y ya está aplicado. Ayúdame abriendo el... Vamos a desechar los cortopunzantes con las normas de bioseguridad. ¿Ya? Una vez que ya le hemos aplicado al paciente, entonces le indicamos que siempre, como es un paciente rutinario todos los días, debe administrarse la insulina, debemos rotar el sitio de punción para evitar equimosis, para evitar que aparezcan moretones y para evitar fibrosis también, ¿ya? Entonces, ahora sí vamos a administrar el medicamento por vía intradérmica. Ya tenemos por vía subcutánea, ahora vamos a hacer por vía intradérmica, ¿sí? Para esto, vamos a realizar la prueba de sensibilidad a la penicilina, pero la vamos a simular con agua destilada, ¿ya? Entonces, por favor, buenos días, mi nombre es Caterina. Vamos a realizar la prueba de sensibilidad a la penicilina para saber si usted tiene o no alergia a este medicamento. Igual nos vamos a lavar las manos. Recordemos que siempre entre paciente y paciente, entre procedimiento y procedimiento, debemos lavarnos las manos, ¿sí? Ya sea con una solución alcohólica o con agua y jabón. Ya necesitamos las torundas. Necesitamos una torunda, vamos a coger de acá. Necesitamos la torunda, la jeringuilla y el medicamento, que en este caso vamos a administrar agua destilada, ¿sí? Entonces, ¿qué área vamos a solicitar en el paciente? El antebrazo, ¿sí? Necesitamos el antebrazo. En este caso, nuestro paciente tiene un tatuaje, no vamos a poner sobre el tatuaje porque no vamos a poder observar la reacción del cuerpo hacia el medicamento. Entonces, vamos a administrar en un área libre del tatuaje, ¿ya? ¿Cuánto voy a administrar de medicamento? Voy a administrar 0.01 ml, ¿sí? La cantidad a administrar es mínima, ¿ya? Entonces ya tenemos preparada la jeringa con el medicamento, ¿sí? Ya tenemos listo el medicamento, tenemos lista la jeringuilla, nos falta el esfero, por favor. Vamos a desinfectar, ¿sí? No le va a doler, es solo un pinchacito. Vamos a desinfectar el antebrazo. Con mi dedo pulgar voy a extender la piel del paciente hacia abajo, ¿sí? Y con la jeringa lo que voy a hacer es administrarle a mi paciente el medicamento. Siempre el bisel, para cualquier administración, el bisel, o sea, la punta de la aguja, va a ir hacia arriba, ¿sí? Entonces, perdón, un pinchacito. ¿Ya? Administro. Y vamos a subrayar el borde, de la administración del medicamento. No sé si me puedan ayudar enfocando, por favor ayúdenme, para que se observe cómo debe quedar la administración de un medicamento. ¿Sí se observa? Tenemos una pápula, ¿sí? Esta se llama pápula. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a rodear a esta pápula, vamos a dibujar un círculo alrededor de la pápula y vamos a esperar de 10 a 20 minutos, ¿sí? De esta manera, de 10 a 20 minutos para saber si el paciente presenta alguna reacción alérgica o no al medicamento. Si se enronchó, presentó ronchas, enrojecimiento, picor, dolor, es un paciente alérgico a la penicilina.
Siempre el círculo vamos a hacerlo con un color negro o preferiblemente azul. Rojo no, porque si presenta una reacción alérgica no podríamos identificar si tiene o no esta reacción alérgica. Entonces, miren la famosa pápula. Esta pápula se les hace a los niños de que se les ha administrado la BCG y que se les ha administrado la FIPV, ¿sí? Que son vacunas muy importantes que nos ayudan a prevenir enfermedades como la tuberculosis y enfermedades también como la poliomielitis. ¿Ya? Muchísimas gracias, Luis. Esperemos a ver los 20 minutos si no hay alguna reacción alérgica al medicamento o no. Anteriormente, en el programa anterior, ya habíamos hablado acerca de la administración de inmunizaciones y también las vías de administración, en este caso la vía intradérmica, y por vía subcutánea, ¿qué vacunas vamos a administrar? Varicela, sarampión, rubiola, paperas, que conocida como la SRP. Vamos a administrar la varicela también y vamos a administrar fiebre amarilla, que son las vacunas más prevalentes por vía subcutánea. Ahora sí vamos a darle el pase a nuestra querida alumna Karen Benítez, que nos ha traído un importante procedimiento con relación a la aplicación de medicamentos por vía intramuscular y por vía intravenosa, y el venoclisis, que también es una de las funciones de enfermería. Ya. Muy bien. Muy buenas tardes con todos. Un gusto acompañarlos. En este momento les voy a hablar sobre la inyección intramuscular. Primeramente, tenemos que saber qué es la inyección intramuscular. Consiste en administrar un medicamento directamente al músculo, con la finalidad de tener una mejor absorción y un efecto más rápido en nuestro paciente. ¿Qué medicamentos podemos administrar por esta vía? Podemos administrar analgésicos, como lo es el diclofenaco. También podemos antibióticos, como es amicacina, la penicilina. También podemos administrar las vacunas, como son hepatitis B, neumococo, la influenza, la HPV. Bien, también tenemos que tomar en cuenta que existen 3 puntos donde podemos colocar estas inyecciones, los cuales son en el glúteo, en el cuadrante externo superior, en el brazo, a 3 dedos debajo del acromión, y también en la pierna, en el vasto externo, en el tercio medio. Muy bien. Les voy a demostrar la práctica. Primeramente vamos a simular que vamos a aplicar la vacuna neumococo en un niño de 2 meses. Recordemos que son 2 meses, a los 4 meses y a los 6 meses. La dosis 0.5 ml. Lo primero que como enfermería tenemos que hacer es revisar el carnet del niño y ver que está el paciente correcto. En este caso vamos a ponerle al niño Sebastián su primera vacuna de neumococo. ¿Sí? Tenemos aquí el material, tenemos la jeringuilla, el vial, la torunda, los guantes y nos preparamos para administrar. Primeramente, lo que tenemos que hacer es educar a la madre, recordarle que luego de la vacuna no puede manipular el sitio de inserción. Antes de ponernos los guantes tenemos que realizar el lavado de manos. Posterior, colocamos los guantes. Y preparamos nuestro material. ¿Sí? Cargamos 0.5, que es la dosis que debemos aplicarle a nuestro niño. Y vamos. Listo. Antes de esto, lo que vamos a realizar es la asepsia en el lugar donde vamos a realizar la punción. Vamos a hacer en el vasto externo, en el tercio medio. Realizamos movimientos circulares sin regresar. Luego, a un ángulo de 90 grados, colocamos nuestro medicamento. Vamos a realizar la punción. Aspiramos. Posterior a aspirar, insertamos el líquido de una manera suave. Retiramos la aguja, desechamos. Es muy importante para evitar futuros accidentes, tanto para nosotros como para el personal
que nos acompaña o nuestro paciente mismo. Con la torunda realizamos hemostasia sin realizar masajes para evitar algún hematoma o algún absceso en nuestro pediátrico. Listo. Posterior a esto también les voy a explicar cómo colocamos la inyección en el glúteo. Realizamos el mismo procedimiento, revisamos la historia clínica, verificamos que sea nuestro paciente, en este caso la dosis que nos piden son 2 ml de complejo B. Igual nos lavamos las manos, nos colocamos los guantes y posterior revisamos el medicamento. Vamos a simular que aquí está nuestro medicamento, revisamos que la fecha de caducidad esté bien, que sea el medicamento correcto y cargamos. ¿Ya? Listo. Tenemos todo nuestro material. Ahora nos preparamos, le explicamos al paciente lo que le vamos a inyectar y también le podemos preguntar incluso si es que no es alérgico, porque algunas personas son alérgicas al complejo B y tenemos que tener cuidado para evitar un choque anafiláctico o que nuestro paciente nos presente alguna reacción y podamos de esa manera evitarlo. Posterior a eso, lo que vamos a realizar, a tener nuestro material listo, podemos realizar la técnica desde la cresta ilíaca hacia el cuadrante del glúteo. Vamos a encontrar nuestro punto de punción. Pero para asegurarnos, para evitar una posible complicación como puede ser que toquemos el nervio ciático y provoquemos una lesión en nuestro paciente, vamos a realizar la siguiente manera. Vamos a trazar una línea imaginaria desde la línea interglútea. Y en el cuadrante superior extremo, en el punto medio, vamos a realizar la punción. Esto es muy importante tomarlo en cuenta porque si lo realizamos en las otras partes, podemos toparlo al nervio ciático y podemos provocar una lesión e incluso dejarlo a nuestro paciente paralítico. Bien, procedemos a hacer la asepsia de la zona donde vamos a realizar la punción. En movimientos circulares, a un ángulo de 90 grados, vamos a introducir la aguja, vamos a aspirar. Si no hay presencia de sangre, seguimos enviando el líquido. Posterior a eso, sacamos la aguja. Y con la torunda hacemos presión sin realizar movimientos circulares ni masajes. Desechamos el material que hemos usado y podemos seguir. Es muy importante saber que si nosotros aplicamos mal una inyección intramuscular, podemos provocar en nuestro paciente abscesos, un hematoma e incluso podemos provocar una infección. Es por eso que tenemos que tomar muy en cuenta las técnicas que realizamos, tanto durante el procedimiento y después del procedimiento. Ya, a continuación, también les voy a hablar sobre lo que es la vía de administración intravenosa. Esta la tenemos directa, que es cuando, por ejemplo, ingresamos directamente el medicamento, solo con una pequeña punción, con una jeringuilla que puede ser de 10 o de 20, directamente porque es una sola vez que realizamos esta punción, o también la que es en perfusión o con el venoclisis, que nos sirve para dar tratamiento por largos días, fluidoterapia, administración de todos los medicamentos que el médico tratante le prescriba a nuestro paciente. Previo a lo que es venoclisis, también tenemos que, como personal de enfermería, saber para qué nos sirve cada uno de las bránulas, porque no podemos ponerle a un niño pequeño una bránula tal vez de gran calibre. Siempre tenemos que verificar y recordar, están enumeradas desde la 14 hasta la 26.
Por ejemplo, en este caso les voy a indicar las tres que tengo aquí. La 14 y la 16 son un poco más gruesas y más largas, y estas, por ejemplo, nos sirven para transfusiones sanguíneas, para emergencias, muchas de las veces para accidentes, son súper óptimas para poder ayudar a nuestro paciente de manera rápida. Aquí les puedo indicar lo que es la bránula 18. Esta generalmente es la que más se usa en pacientes que van a quirófano, para pacientes que necesitan igual una transfusión sanguínea, para que reciban los líquidos y medicación. Aquí también pueden observar lo que es una bránula número 20, color rosado, también tiene los colores, también nos sirve para administrar medicamentos, líquidos. También aquí tenemos la bránula número 22, que es de color celeste. Esta nos sirve para administrar en pocas cantidades, poco para transfusiones sanguíneas, porque su calibre es pequeño y no podemos tener el mismo efecto que con las grandes bránulas. Y también tenemos la 24 y la 26, que son la amarilla y la morada. Estas generalmente se las usa en pacientes pediátricos, en neonatos y en pacientes geriátricos, o en algunos casos en pacientes que tienen sus venas muy tortuosas y hay una difícil canalización. Entonces, como personal de enfermería siempre tenemos que valorar el calibre de la vena para, de acuerdo a eso, saber qué número de bránula vamos a usar y así poder dar este tratamiento. Muy bien. Dentro también de lo que es la inyección intravenosa, tenemos que tomar en cuenta la anatomía del brazo. ¿Qué vena vamos a funcionar? Por ejemplo, yo en esta práctica les voy a funcionar la vena basílica en el momento de realizar la venoclisis. ¿Qué material nomás necesitamos? Necesitamos una solución salina, en este caso, como aquí la pueden observar, el equipo de venoclisis, una bránula, que puede ser la 22 o la 18 o la que yo considere en el momento que yo realice el torniquete en el paciente y valore la vena. También necesitamos torundas, también necesitamos llave de 3 vías y el Tegaderm. En algunas casas de salud se lo usa ya mucho, pero es de acuerdo a los protocolos, porque si no tenemos esto, también podemos usar el esparadrapo para poder fijar la vía y evitar que se salga o que haya alguna complicación. También aquí les hemos traído materiales que en enfermería los vamos a usar mucho y los vamos a encontrar. Como pueden observar, este es un set de infusión, un equipo de venoclisis especial para medicamentos que, por ejemplo, no pueden exponerse a la luz porque dañan la composición y no va a haber el mismo efecto en nuestro paciente. Incluso viene con la bolsa para cubrir nuestro suero. Y el equipo viene oscuro, ¿ya? También aquí las diferentes presentaciones de las soluciones. Como pueden observar, tenemos desde 1000 ml hasta de 500 y de 250. Eso va acorde a lo que el médico le prescriba al paciente, ¿sí? También, como pueden observar, esto se llama microgotero. Dentro de la enfermería es fundamental porque, por ejemplo, hay medicamentos que son demasiado irritables, que pueden provocarle dolor al paciente, que pueden causar una flebitis, como por ejemplo son los antibióticos de tercera generación, como son el imipenem, el meropenem, la piperacilina más tazobactam. Nos sirven mucho para diluirlos junto con la solución salina y pasarlo en un tiempo más corto y menos dolor para nuestro paciente. Así como también en pacientes pediátricos, por ejemplo, tenemos el paracetamol. Viene 1 gramo diluido en 100 ml. Los niños nos van a dejar tal vez que necesita 200 miligramos. Entonces nosotros podemos sacar en este microgotero y pasarles a los niños sin la necesidad de abrir otro equipo de venoclisis, ¿sí? Ahora vamos a pasar a lo que es la práctica.
Primero, tenemos siempre que revisar la historia clínica. Vamos a revisar si el paciente no tiene alguna alergia, revisar las indicaciones del médico. También tener en cuenta, por ejemplo, si nuestro paciente va a quirófano, tratar de buscar una vena que sea de buen calibre por si necesita tal vez una transfusión o necesita pasarle líquidos de manera rápida, ¿sí? El primer paso, el lavado de manos, siempre tenerlo en cuenta que es muy importante, sobre todo en esta técnica, debido a que podemos contaminar y podemos provocar una infección en el paciente. Entonces nos lavamos las manos, nos colocamos los guantes, tenemos nuestro material listo, ¿sí? Vamos a preparar la solución salina junto con nuestro equipo de venoclisis. Y vamos a tener todo el material listo para el momento de conectar al paciente, ¿sí? Conectamos. Lo cerramos aquí. Ya. Previo a purgarlo, cerramos, llenamos la cámara y procedemos a purgarlo. Ya que el líquido haya llegado, tenemos listo aquí. Nunca retirar las tapas porque pueden contaminarse y provocar llenarse de algún microorganismo. Listo. Para hacer un poco rápido el procedimiento, Karen ya va a buscar la vena en el paciente. Karen va a buscar la vena en el paciente mientras yo ya conecto el equipo de venoclisis. Conectamos ya la llave de 3 vías, ¿sí? Entonces Karen lo que está haciendo ahora es colocar la ligadura o colocar el torniquete, ¿sí? Una vez que ya Karen palpó la vena, ya la tiene localizada, es la vena cefálica, es la vena cefálica, entonces va a seleccionar la bránula, ¿sí? Acorde a la vena del paciente, ¿sí? Ya, listo. Vamos a tenerle listo ya, ¿desinfectó? No. Vamos a desinfectar. Vamos a desinfectar ya con estas torundas que están ya con alcohol, ¿sí? Y vamos a desinfectar. ¿Ya? Listo. Ya. Para la canalización de la vía es muy importante recordar que el bisel se encuentre hacia arriba. Luego, con nuestra mano dominante procedemos a realizar la punción y con nuestra otra mano podemos estirar la piel para evitar tal vez que se mueva o algo, ¿sí? Luego a un ángulo de 10 o 25 grados procedemos a pinchar. Cuando vemos que hay retorno sanguíneo, ingresamos, soltamos el torniquete e ingresamos todo el catéter. Y retiramos la aguja, haciendo siempre presión, evitando que se nos derrame. ¿Sí? Conectamos. Ya tenemos mientras tanto listo el Tegaderm, ¿sí? Que es un esparadrapo que es un fijador que nos permite observar si a lo mejor existe algún proceso infeccioso durante la realización o durante el procedimiento de hospitalización del paciente. ¿Sí? Entonces vamos a fijarlo. Como les había dicho Karen, es muy importante que el esparadrapo también, en caso de que no tengamos este Tegaderm, que ya es un dispositivo médico muy sofisticado y que nos permite observar los signos de infección en el paciente, entonces podemos también utilizar el esparadrapo, ¿ya? Entonces vamos a fijar con esparadrapo, que es el más utilizado en la parte hospitalaria por su bajo costo económico, ¿ya? Y fijamos. ¿Ya?
Ahora vamos a proceder a administrar el medicamento y podemos observar, fijarnos en el goteo es muy importante para ver si nuestra vía se encuentra permeable y la encontramos bien. Luego de esto procedemos también a rotular. Tenemos que rotular la fecha, la hora, el número de bránula y el responsable de la venopunción, para que el demás personal también tenga en cuenta que cuando se lo canalizó, ya que estas vías se las debe cambiar cada 3 días o cada 72 horas con el fin de prevenir infecciones. Dentro de los cuidados de enfermería también está vigilar signos de flebitis, también si no hay una extravasación. ¿Qué quiere decir extravasación? Que el catéter se salga de la vena y el líquido ya no esté yendo al torrente sanguíneo, sino a otros tejidos, provocando dolor o irritación. Sí, entonces como último paso lo que vamos a hacer es rotular, ¿sí?, el sitio de fijación, en donde vamos a colocar el número de bránula, vamos a colocar el nombre de la persona responsable, el cargo que ocupa, ¿sí?, podemos utilizar en siglas, y registramos en la historia clínica. Eso es todo en cuanto a la parte práctica. Esperamos que les haya gustado. Tenemos en nuestras instalaciones todos los simuladores para poder desarrollar la parte práctica en lo que corresponde a los procedimientos de enfermería. Muchísimas gracias, Licen, Caterine, muchísimas gracias a su estudiante también, realmente excelente la explicación, muy clara, y me quedo fascinada sobre todo con los simuladores, de ver las manos, las venas. Esto es el Instituto Tecnológico Superior Bolivariano, ese es el nivel maravilloso que el instituto tiene. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición, nuestro programa número 11, realmente totalmente satisfechos, agradecidos con todos ustedes por esa sintonía maravillosa y sobre todo por sus sugerencias y felicitaciones que siempre realmente nos hacen crecer mucho y nos comprometen a darles a ustedes lo mejor de nosotros. Esto gracias al Instituto Tecnológico Superior Bolivariano y gracias también a la carrera de enfermería. Una buena noche.